Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, director y fundador de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo tanto sus cursos como sus conferencias para todo el continente. Porque allí, donde se hable español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias, dilectos de las musas favoritos de Apolo, por acompañarnos en esta emisión nueva, en esta nueva emisión de la Hora de América, Cultura para el continente, cuyo propósito de todos conocido es aculturarnos juntamente al calor de la conversación con nuestros profesores o con mis invitados. En esta ocasión, según se ha advertido, nos acompaña, como ustedes ya saben, el doctor David Berea, a quien me apuro a unir a nuestra conversación de esta tarde. Como es mi costumbre, saludarlos. Se encuentra, por ejemplo, entre nosotros Aguilar Ana, por ejemplo, un saludo a Ana, es mi guión bajo Camo, el invitado naturalmente está a aparecer a cuadro. Ahí está el doctor David Berea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues no tan apurado como tú, pero te agradezco que hayas podido llegar a nuestra cita. Es que el doctor David Berea, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Estuvo por la mañana en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, ignoren qué campus, los de, supongo que el de Iztapalapa, y de no ser así, pues En el de en Azcapotzalco. Azcapotzalco, pues donde más se cultiva la Sí. literatura en esa institución. Bueno, pues fue a dictar cátedra sobre las vanguardias, sobre la literatura vanguardística o sobre las que ahora conocemos como las vanguardias históricas, de las cuales pues se cumple desde hace 2 años un centenario, ¿no? Y ahora, como comenzamos a salir luego de la peste, o pese a la peste, pues el doctor anda dictando cátedra acerca de esas cosas de las que también sabe. ¿Quién lo diría? Entonces, muchas gracias, David, por estar entre nosotros. Déjame seguir saludando lo que tú te acomodas. A Sí, sí, sí. Pedro-Pablo-Polanco, a, a David Duarte, a Eric, a, a Calaquita Dantesca, que es un amigo tuyo, ¿no? También querido amigo mío. Aarón de la Buena Hechura, ahí traigo un ojo Felipe, a Sampun76, a Esme-Bajo-Cano y muchos otros que se han ido uniendo a nuestra transmisión y que seguramente se irán uniendo. Quiero agradecer, antes de comenzar la conversación que hemos planeado para ustedes, el doctor David Berea y yo, a quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos en nuestro curso sobre la primera parte del Quijote, que estuvo a cargo del doctor Juan Pablo García. Ya estamos preparando para que dentro de poco puedan tomarlo un segundo curso sobre la segunda parte del Quijote, y la siguiente semana ya podrán inscribirse al curso del que ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el infierno de la Divina Comedia de Dante, que estará a cargo de la maestra Victoria Montemayor, a quien ustedes ya conocen. Dice, por ejemplo, Aarón Jiménez, que es uno de nuestros alumnos más entusiastas, crítico sartorial de la Buena Chura: eso, la UAM Azcapotzalco es mi alma mater. ¿Qué tal? Así que pues, nadie es perfecto, ¿no? Cierto, Aarón, te mando un abrazo. A Brailo, Brailo también se acaba de unir, bienvenido. Bien, doctor, permíteme presentarte para aquellos que aún en el remotísimo caso no te conozcan. David Berea es licenciado en Lengua y Literatura Modernas, con especialidad en Lengua y Literatura Italianas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo tuve el privilegio y él el infortunio de ser respectivamente su maestro y él mi estudiante. Al paso de los años se ha dedicado con denuedo tanto a la literatura italiana como a la literatura hispánica. A la vuelta de los años estudió el doctorado en literatura hispánica, del que obtuvo el grado no hace mucho por el Colegio de México, luego de haber presentado una tesis uh, celebrada, no ilícitamente, sobre una de las figuras de mayor fecundia literaria del siglo de oro español, que es Lope de Vega, del que ya nos hablará en otra ocasión, porque está preparando
una conferencia sobre la figura de Don Juan en el teatro europeo para todos nosotros y un curso sobre, digamos, de iniciación al teatro del siglo de oro, en el que seguramente pues, nos hablará, para nuestro deleite, para nuestra instrucción, de Lope de Vega. Ha traducido, ha enseñado y es uno de nuestros profesores en Castalia casi desde el principio, junto con Juan Pablo García y junto con Victoria Montemayor. En esta ocasión, según él me lo ha solicitado, vamos a charlar acerca de un poeta al que yo le tengo especial afecto y de quien yo hablé ad nauseam a la generación a la que perteneció David cuando fue mi estudiante de literatura italiana hace ya no sé cuántos años. Es decir, Torquato Tasso, cuyo nombre lícitamente se puede venerar al lado del de Homero, del de Hesiodo, del de Virgilio, del de Ariosto, del de Rabelais, es decir, entre los grandes poetas de la poesía, más bien del arte de Calíope, es decir, de los poetas épicos, aunque no solamente la épica fue cultivada por Torquato Tasso, que vivió en la segunda, que vivió intempestivamente, y como todos los que viven intempestivamente pocos años, en la segunda mitad del siglo XVI. David Berea, doctor Berea, muchas gracias por acompañarnos una vez más en la Hora de América. Díganos entonces, ¿qué con Torquato Tasso? ¿A qué la poesía de Torquato Tasso? Bueno, antes que nada, muchas gracias y saludos a Aarón, a Ana, a Gabriel y a todos los que han entrado. Qué bueno que estén aquí. Y bueno, pues sí, vamos a hablar de Torquato Tasso. No sé si recordarán que la vez pasada hablamos de Ludovico Ariosto, que es un poeta muy importante para las letras italianas, y hoy toca hablar de otro igualmente importante y que tiene que ver mucho con Ariosto de alguna forma, ¿no? Hablábamos en aquella ocasión que Ariosto vivió en la primera parte del siglo XVI, un poeta muy celebrado por su Orlando Furioso. Decíamos entonces que el Orlando Furioso daba en ese momento solución al problema de la épica, ¿no? A través de los poemas de caballería, esta mezcla que existía desde Pulci. Y bueno, Torquato Tasso viene hacia la segunda mitad del siglo XVI a poner otra solución, ¿no? De qué hacer con el poema épico. En ese sentido, hablamos siempre de Torquato Tasso, que es un poeta importantísimo para la literatura italiana, para la literatura del Renacimiento en general, un poeta muy celebrado. Pero antes de hablar de este poeta, de este poema al que aludimos, que es la Jerusalén liberada, la Jerusalén liberata, quizá convenga hablar de la figura de Tasso, ¿no? Que, claro, un poeta muy celebrado, ya mencionabas tú, claro, un poeta muy atormentado, ¿no? Y esto es una de las cosas que han convertido a Torquato Tasso en un héroe del romanticismo, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, a Goethe, ¿no? Que escribe una obra de teatro sobre él. Tenemos un diálogo de Leopardi, ¿no? En el que habla sobre la felicidad y es Torquato Tasso, el suo genio familiare, ¿no? Porque ahora hablaremos de qué es lo que motiva a este Torquato Tasso, ¿no? Cuando uno va a Roma a visitar el sepulcro del Tasso, pues está allí. Es un ambiente romántico con citas de Chateaubriand, ¿no? Entonces, claro, es un héroe del romanticismo, Torquato Tasso. La razón es que, por decirlo llanamente, pues es el poeta que se ha vuelto loco por su obra, ¿no? Sí. Es decir, Torquato Tasso, al igual que Ariosto, nace en las esferas privilegiadas de aquel entonces, de padre cortesano, de un poeta muy importante también, que es Bernardo Tasso. A Bernardo Tasso lo recordamos en el mundo hispánico, porque de allí viene, ¿no? Es este famoso soneto de Garcilaso, ¿no? En tanto que de Rosas de Azucena, que retoma el Carpe Diem de Horacio, y también, por supuesto, el soneto de Góngora, ¿no? Mientras por competir por tu cabello, que son ambas traducciones de Bernardo Tasso, ¿no? Entonces, por esto, en el mundo hispánico, hoy, en el que leemos a Garcilaso, en el que leemos a Góngora, recordamos a Bernardo Tasso por esto, un contemporáneo de Ariosto. Sí, a Bernardo Tasso... Fernando de Herrera, como tú recordarás, y nuestros amigos también, o lo sabrán ahora, de eso se trata la Hora de América, en las anotaciones a la poesía de Garcilaso de la Vega, con la que, digamos, alcanza la cumbre
la, la, la analítica, ¿no? Sobre los versos del Toledano. A propósito de lo que podríamos llamar el canon italiano, se menciona entre otros tres nombres que son Petrarca, Ariosto y Molsa, hoy absolutamente olvidado, Francesco Maria Molsa, el de Bernardo Tasso, ¿no? Claro. Eso quiere decir que, pues, para los españoles, como tú bien has dicho, y luego más adelante para los novohispanos, estos eran los cuatro príncipes de la poesía, en particular lírica, ¿no? Aunque Ariosto, digamos, cae obviamente en la épica para los españoles, ¿no? Eso debía haber sido difícil um, para Torcuato Tasso, que era el hijo de Bernardo Tasso, ¿no? ¿Tú te has preguntado acerca de la relación, por ejemplo, que pudo haber entre ellos dos, o cómo pudo haber ensombrecido, si acaso lo hizo así, la figura del padre sobre de la del hijo? Pues no sé si hubo algo así. Eh, digamos, Bernardo Tasso es uno de los primeros que se empieza a interesar, sobre todo, por ejemplo, en los libros de caballerías españoles, ¿no? Él traduce el Amadís de Gaula, lo llama el Amadigi, lo pone en verso, y, y de ahí viene este interés inicial de Torcuato Tasso por la épica o del poema caballeresco, porque hoy hacemos esas divisiones, pero entonces no se hacían. Y entonces Tasso, que nace en Nápoles en 1544, el 11 de marzo, eh, escribe en su juventud el Rinaldo, ¿no? Ese es el primer poema que escribe Torcuato Tasso, y lo tengo, el Rinaldo, ¿no? Porque claro, uno de los personajes preferidos Pues, del ¿qué Ariosto era libro no Rinaldo, tienes ¿no? tú? Te iba a decir, ¿qué libro no tienes tú? Pues tienes todos. Eres envidia de más de uno, entre ellos yo. Bueno, además el Reinaldo quizás Sí, yo bueno. se conozca sobre todo por la versión operística, ¿no? Que debemos a Händel, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, Porque de ahí viene, bueno, entonces, perdón, porque de ahí viene esa área que se hizo celebérrima con, pues, la versión cinematográfica acerca de la vida de Farinelli, de allá de los 90, si no me equivoco, que es Lascia che pianga mia cruda sorte, ¿no? Que sí, luego Von Trier le va a echar a perder a todo mundo, entre ellos a mí, porque la va a usar para comenzar una de sus películas más brillantes, que es El Anticristo. Si no han visto El Anticristo, vean El Anticristo. Y si han visto Rinaldo, no han escuchado y visto Rinaldo, no vean la de Von Trier, porque entonces nunca volverá a ser eso lo que fue, pero pues de eso se trata, ¿no? El arte se resignifica. Um, sí. bueno, nos hablamos de Reinaldo, ¿no? Que era obra de Bernardo Tasso. Sí, de Torcuato Tasso, ¿no? Es un primer intento siguiendo el Amadigi del padre. Sí. Y digamos, después Tasso, que también como Ariosto, como hablábamos la vez pasada en la hora de América, pues será cercano a los duques de Ferrara, ¿no? Estará en esta corte. Y tenemos entonces una obra importantísima que tú recordarás muy bien, que es Aminta, ¿no? Porque Pero pues, ¿por qué Tasso, lo recordaré bien? No, pues nada más tú y yo nos reímos. claro, porque pues es que sí, sí, es que a Sergio le gustaba dar clase sobre la minta, ¿no? Eh, no, pero bueno, fuera de chiste, las aportaciones, digamos, empezamos a hablar de Tasso y el poema épico, pero aún no hemos hablado del poema épico, pero antes de hablar del poema épico, tendríamos que hablar del teatro, ¿no? Torcuato Tasso no es otro hombre importante para el teatro. Ah, Carlo Goldoni, que es un dramaturgo muy importante del siglo XVIII, hizo tres obras, ¿no? Hizo tres obras dedicadas a tres dramaturgos. Uno fue Plauto, el otro fue Molière, por supuesto, y el otro fue Torcuato Tasso, ¿no? A Torcuato Tasso le debemos, bueno, dices Molière, le conocemos. cuando dices Molière dices por supuesto como si los franceses siempre hubieran sido invitados, ¿no? De no haber sido Bueno, es que si hay que, teatro. si hay que invitar a uno, pues que sea Molière, ¿no? Bueno, no sé, a mí me gusta más Siempre. Racine, pero pues yo soy más grave, ¿no? Yo sé que a ti te gusta más Molière. Sí. Ajá. Goldoni y Entonces, sus ídolos literarios, ¿no? Dramatúrgicos. así es.
Y bueno, Torcuato Tasso, insisto, fue un hombre muy importante en lo que se refería al arte poética, fue autor de unos diálogos sobre el arte poética, donde hablaba que tiene que tener el teatro, que tiene que tener la poesía épica, que tiene que, ¿no? Digamos, las reglas de la poesía siguiendo Aristóteles, y una de ellas fue el teatro, ¿no? Tenemos el Reto Rismondo, que es una tragedia, importaba muchísimo la tragedia en este siglo, hay un montón de tratados, de tratadistas, ¿no? Podemos hablar de Gian Giorgio Trissino, de Minturno, ¿no? Digamos, es algo normal, ¿no? Dictar cómo deben hacerse la poesía, ¿no? Que es la literatura. Entonces le llamaríamos poesía a la literatura. Mm. Eh, y bueno, tenemos a Minta, ¿no? Que es algo, pues no, o sea, no es una obra de teatro, sí es una obra de teatro, no es una tragedia, no es una comedia, digamos, no tendría sentido clasificar la obra, pero importa ver la influencia que tiene para lo que después será la ópera, para lo que después será Metastasio, ¿no? Digamos, es una obra capital en la literatura italiana. No es aún el poema épico de Torquato Tasso, pero es una obra importantísima para la literatura italiana y para cómo se desarrollará el teatro, ¿no? Porque ya lo comentábamos cuando hablábamos de Lope de Vega ya hace unos cuantos meses, ¿no? Italia, al contrario de España, al contrario de Francia o de Inglaterra, no tendrá este teatro nacional de los corrales, ¿no? Vendrá después la comedia del arte, por supuesto, pero en Italia tendremos más bien este teatro cortesano y las aportaciones que hace Tasso con Aminta encuadrada dentro de lo que es la novela pastoril, que se mete con la poesía, con la égloga, ¿no? Digamos, el tema pastoril, ¿no? Puede ser narrado, puede ser descrito, puede ser representado, ¿no? Entonces, en Aminta está una parte muy importante de la obra de Tasso, ¿no? Y finalmente, tendremos que llegar, bueno, claro, un poeta petrarquista, ¿no? Que escribe sus rimas, Celebro, sean celebro que ¿cómo? eso haya quedado claro a causa de mi experiencia en aquellos años de la universidad, porque uh, me empeciné en solamente hablar de Torcuato Tasso casi ese semestre, en particular de la Minta, pues porque con la reforma del plan de estudios de entonces no había quedado en ninguna parte, ¿no? O sea, no había entrado ni en el curso sobre el Renacimiento y no había entrado ni en el curso sobre el Barroco, como si nunca hubiera existido, ¿no? Digo, por no hablar del padre, que ni siquiera cuando yo estudié se me habló de él. Y me parece que a mí sigue pareciendo que la obra más importante de Torcuato Tasso, como tú ya lo has sugerido, es el Aminta. Eh, Que precisamente, no sugerí eso, pero ¿de? yo no sugerí eso. Dije que es una obra muy importante para. Se colige aún en contra de voluntad de lo que acabas de decir, porque en efecto, ¿no? El teatro italiano cortesano no sería, es decir, culto, no sería lo que llegó a ser sin sin esa obra, ¿no? Es decir, sin el Aminta, le habría costado trabajo al teatro, ¿no? Seguir su ascenso después de el Orfeo de Poliziano, que sin embargo fue durante siglos el modelo de lo trágico por seguir en Europa, ¿no? Hasta que lleguen los españoles, ¿no? Y saquen provecho de esto, ignorándolo, ¿no? Y superándolo, ¿no? Pero como bien decía Leopardi, ¿no? Antes de mí no hubo sino el Tazo, ¿no? Y se refiere al Claro, cuarto Tazo. Y yo siempre he querido que Leopardi no se refiere, porque nunca lo aclara, ¿no? Al Tazo en la Jerusalén, porque ese es un poema malhadado, ¿no? Es un poema malhadado, malastrado, ¿no? A mí me parece que la segunda de las versiones, pues es eso, es una segunda versión hecha por circunstancias que no tienen que ver con su vocación poética, ¿no? Tienen que ver con su vocación, digamos así, religiosa, según la leyenda romántica a la que todos han leído. Pero bueno, ya a veces no voy a debatir sobre el asunto, pues porque en realidad ahora estoy hablando absolutamente sobre de mi gusto, ¿no? No sobre de ningún juicio estético que ya haya podido hacer o hice en su momento sobre el caso. Entonces, qué bueno que digamos, al menos sí quedó claro eso, que la minta vale la pena. y aquí habría, ya que mencionaste a Poliziano, pues una mención especial a Guarini, ¿no? Y su Pastor Fido, que siguiendo el modelo de Aminta, Claro. están viendo dentro de esto de la pastoril una obra importantísima también para la poesía y el teatro italiano, ¿no? Sí, uno podría Entonces, hacer una historia de la literatura occidental, europea y americana
solo de la materia pastoril, que no es un género, ¿no? A pesar de que hay uno que otro advenedizo que insiste en lo contrario, ¿no? Es materia, ¿no? Y sí podría hacerse una muy bonita. Habría que hacerla, vamos a hacerla. ¿Qué te Vamos a hacerlo. al menos de Virgilio a Bernardo de Valbuena, ¿no? Que más sea Bernardo, ¿no? Al menos de Virgilio, o sea, al menos de las bucólicas y las geórgicas virgilianas a grandeza mexicana, ¿no? De Valbuena. ¿Cuándo Sí. menos, no? ¿Cuándo menos? Bueno, pues mira, para seguir hablando de Tasso y pasar ahora de Aminta y ya llegar a donde uno tiene que llegar para hablar de Tasso. Bueno, porque hoy tú quieres hablar Eh, hoy tú quieres hablar de la Jerusalén, es lo que noto, ¿no? Yo, digo, pues sí, ¿no? pues, está bien, ¿no? Digo, yo no tengo problema, ¿no? Es tu hora. Es tu hora, No, bueno, pero ¿qué te parece si a nuestros amigos les cuentas qué es el Aminta, ¿no? Ya que te has detenido al menos por ella, porque, pues, ¿qué es eso, no? Porque, digo, para nosotros hoy día ese nombre no significa absolutamente nada, a menos de que sí, hayas sí. estudiado pues, literatura clásica, y entre las clásicas europeas, pues la italiana primero y la española después, ¿no? Porque Orfeo, pues más o menos todo el mundo lo pesca, ¿no? Pero, Sí. ¿qué onda con el Aminta? Pues mira, yo creo que habría que decir que en el Renacimiento había muchos problemas con los géneros que habían heredado la antigüedad, Y tú, ¿no? tú hiciste una tesis de casi 500 páginas sobre eso, ¿no? Así es. Está muy bien, todo el mundo le daba la vuelta. Yo lo celebro. Claro, un problema de eso eran las églogas de Virgilio, ¿no? Claro. Las églogas de Virgilio, es decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cantos de pastores, ¿no? Están los cantos amebeos, dos pastores se responden entre sí, en una idílica o edad del oro en la que nadie trabaja, ¿no? Mm. Digamos, lo podemos decir así porque son pastores, estamos viviendo en la época de Saturno, ¿no? Saturno, Satis est, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces, este sueño de los pastores que no tienen que trabajar lo pone Virgilio en 10 églogas, en 10 fragmentos, podríamos llamarlos así, de pastores. A veces intercambian diálogos en el canto mebeo, se supone que están cantando, ¿no? O a veces los pastores narran algo, ¿no? Cuando llegamos al Renacimiento, hay un problema sobre esto, ¿no? Es decir, esto es poesía, claramente, pero a los españoles se les ocurre que, ¿por qué no? Podría ser también novela, ¿no? Y tenemos un montón de novelas pastoriles, por eso lo que mencionas, ¿no? Lo pastoril no es un género, es una materia, es un tema que se puede explotar en varios géneros, ¿no? Entonces, se explota la parte narrativa se crea la novela pastoril. Para esto es muy importante otro autor que se llama Sanazzaro, ¿no? Que mete los fragmentos digamos, igual que Virgilio, fragmentos con pastores recitando, y de pronto le mete una prosa allí, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos de un canto a otro? Con una prosa en medio, ¿no? Y se va narrando una historia y se va alternando prosa y verso, ¿no? Pero ahora, los españoles son los que lo forman como una novela, tal cual. Tenemos el ejemplo de Cervantes con la Galatea, de Lope con la Arcadia, un sinfín de ejemplos, estos son los más célebres. Y, y después también hay otro problema. Lo vemos, por ejemplo, con Juan de la Encina en España también. Mm. ¿Puede ser teatro? Claro que puede ser teatro, porque si vamos a Virgilio, perdón, a Garcilaso, que también escribió sus églogas, Mm. pues allí el canto amebeo, pues se responden entre sí los pastores y cada vez más la acción se va llevando a cabo a través del diálogo entre pastores, ¿no? Entonces, Mm. eso también puede suscitar una representación. Entonces, cuando Torcuato Tasso llega al mundo, todo esto ya se ha hecho, ¿no? Y Torcuato Tasso entonces escribe a Minta, eh, siguiendo digamos, como lo pastoril en el teatro, ¿no? Digamos, él escoge esta vertiente del tema pastoril en el teatro y nos representa a un pastor, eh, pues que ama a una mujer que está consagrada a Diana y no puede amar a nadie, ¿no? Entonces, se van haciendo aquí alrededor de 5 actos, una serie de vivencias amorosas que siguen la tradición pastoril, sobre cómo este pastor finalmente va a poder eh, enamorar a esta mujer, ¿no? Que se llama, Mm. eh, ¿cómo se llamaba tú? ¿Quién? La pastora.
Silvia, ¿no? Silvia, claro. Pues, ¿cómo se va a llamar? Silvia, claro. Claro. Daphne era la mujer que está con ella y el que lo aconseja él es Tirsis, ¿no? Tirsis, un nombre importantísimo también en la traducción, ¿no? Entonces, claro, se presenta un prólogo, viene amor, ¿no? ¿Qué credería que sotumane forme, sotocueste pastoralis polie, pose nascosto un dio, ¿no? Entonces, es este Dios vestido como pastor que dice, yo voy a hacer que se enamoren y estas cosas, ¿no? Y de pronto llega otro personaje que se llama Sátiro y quiere impedir el amor, y al final, lo que pasa es que viene una tragedia allí que al final no es tragedia y termina siendo feliz, ¿no? Porque se creen muertos y al final se salvan entre ellos y se enamoran para siempre y se casan, ¿no? Que el matrimonio es el fin de la mayoría de las comedias, ¿no? La tragedia vendrá después, pero eso ya no se representa, ¿no? Entonces, pues digamos, esto es Aminta, ¿no? Bueno, digamos, importante, mencionábamos ya el patetismo, ¿no? Muy importante será esto en las obras de Metastasio, ¿no? Un poeta que escribió grandes óperas para el siglo XVIII, algunas musicalizadas por Mozart, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, estos son los alcances de la Minta, ¿no? Estos son los alcances de este teatro pastoril que permea la tradición italiana y que permea sobre todo la música, ¿no? Porque seguramente cuando Tasso fue representado en la corte, este teatro cortesano, fue acompañado de música. Sí. Hay allí, porque claro, hay otro problema en el teatro del Renacimiento. ¿Debe haber coro o no debe haber coro? ¿El coro ya pasó de moda? No pasó de moda. El coro entre los griegos se cantaba o se cantaba toda la obra. Nace aquí el melodrama, ¿no? El drama per música, ¿no? Mm. Entonces, Aminta está en ese paso entre lo pastoril, entre el teatro, entre el problema del teatro, ¿no? Y claro, entre el problema del teatro griego, ¿no? ¿Qué había con el teatro griego, ¿no? Entonces, digamos, esto es Aminta y los alcances o sea, llegan hasta el siglo XVIII, insisto, ¿no? Pensé que ibas a decir, este es Aminta y quien lo escuchó lo sabe, ¿no? Pues sí, quien lo Paolo leyó, Subini, que es uno de los críticos italianos que yo admiro profundamente, dice que el Aminta en sí mismo lleva la música, ¿no? Es cierto, o sea, no había habido, al menos en el teatro italiano, ¿no? Un poeta de tan buen oído como lo había sido, como lo fue para ese momento Torcuato Tasso, ¿no? Con el Aminta como tú bien nos has dicho, ¿no? Creo que lo que nos has mencionado es una clara que idea. llegó Metastasio, ¿Cómo? hasta que llegó Metastasio, ¿eh? Ah, sí, pero falta todavía, digo, o sea, Falta todavía. sí. O sea, sí falta, digo, tampoco, o sea, no, o sea, faltan dos, o sea, falta siglo XVI, siglo XVII, o sea, faltan todos los fracasos del siglo XVI y del siglo XVII, ¿no? ¿No? Exacto, digamos, pero, o sea, pues es que los testimonios son escasos, ¿no? En realidad, sobre de eso. Y también no nos han importado los pocos que hay. Pero yo siempre he sido de la idea de que la minta, en cuanto fábula, que es la palabra que se usaba para mencionar todo aquello que se intentó que fuese tragedia en Italia, es decir, todo aquello que se hubiese concebido para la representación, era ya, pues era ya ópera, ¿no? Aunque no tendrá ese nombre, sino hasta mucho tiempo después, luego de haberse llamado, como ya nos has dicho, drama para musicalizar o drama para la música, pues porque apenas unos cuantos años después de la muerte de Torcuato Tasso, bueno, surgirá la Camerata, ¿no? Bajo la dirección de Claudio Monteverdi, ¿no? Y entonces será el momento de consagración de la tragedia, ¿no? Porque la ópera nace como eso, ¿no? Como la musicalización por completo de, de la tragedia, cuya estructura esta que has mencionado, ¿no? De algo que se cuenta, algo que se recita, ¿no? Que viene a resolver lo que se ha planteado, lo que se cuenta, pues es la estructura que va a tener lo que conocemos durante los siguientes 200 años como el recitativo,
¿no? Que luego va a Sí, ser, ¿no? El teatro musical del siglo XVIII y luego finalmente la ópera del siglo XIX, todo lo cual va a cambiar con Wagner, pero digamos que pues Wagner termina también con todo eso, ¿no? En realidad, ¿no? Aunque le molestase la música, la ópera italiana del siglo XIX, pues en realidad Wagner es la culminación de todo esto, ¿no? Del hacer que la tragedia se cantara como se creía que se cantaba, ¿no? Y yo creo que la Minta tiene mucho que ver con todo aquello, aunque claro está, ¿no? Metastasio terminará por redondear, ¿no? Realizar, digamos, las protuberancias que la perla de Torcuato Tasso en el teatro haya tenido. claro. Y ahora que mencionas la ópera, pues ya podemos introducirnos en el gran poema, ¿no? Mencionabas hace rato el Rinaldo de Händel. Sí. También fue musicalizado, sobre todo por un personaje de la de la Jerusalén liberada. Ahora explicaremos algo de esto. Uh -huh. La Armida, ¿no? Por Lully en Francia, ¿no? Este italiano que se cambió el nombre a francés, Lully, ¿no? Sí. Jean-Baptiste Lully. Y luego el libreto que fue musicalizado por Gluck. Además, ¿a quién se le puede poner ese li? ¿Claro? Era Lully, Lulio, ¿no? Algo así, ¿no? En italiano. Entonces, Y luego viene Gluck, claro. Sí, sí. y luego viene Gluck. Sí, eh, sabemos que Torcuato Tasso terminó de escribir en 1575 la Jerusalén Liberata, ¿no? Que era el poema con el que él pensaba poner solución al problema de la épica que había transcurrido por todo el siglo XVII, ¿no? Esta poesía de héroes. Eh, Ariosto había tomado un tema un tanto ficticio, ¿no? Habíamos hablado ya anteriormente del Orlando Furioso, y Uh -huh. ahora había que tomar un tema que estuviera más conectado con la historia, y este tema que eligió fue la Primera Cruzada, encabezada por Godofredo de Bouillon, Godofredo de Bouillone, ¿no? Y bueno, el inicio de la Jerusalén, pues lo deja en claro, ¿no? Canto l'arme pietoso el capitano, que el sepulcro liberó de Cristo, ¿no? Canto l'arme pietoso el capitano, arma virumque cano, ¿no? Como inicia la Eneida de Virgilio. Canto el hombre, el capitán, canto las armas, ¿no? Con este inicio que hoy nos dirá, pues que se imitó a Virgilio ya, ¿no? Pero claro, este inicio nos pone de manifiesto este regreso a la épica, ¿no? O la solución de la épica más allá de Ariosto, ¿no? Entonces, el poema apareció como Jerusalén Liberata en 1581, me parece que es la fecha, pero él no lo publicó, y aquí inicia una serie de problemas que tuvo Tasso, ¿no? Hablábamos en un principio de este héroe romántico, y es que Tasso estaba tan metido con su obra que empezó quiero que me la revisen, recibió algunas críticas negativas, se presentó ante la Inquisición y fue finalmente recluido en el hospital de Santana, ¿no? Eh, Se dice que aquí lo visitó el mismo Montaigne, se dicen muchas cosas, que si Tasso estaba loco, que si actualmente lo podríamos llamar una esquizofrenia. Pero Montaigne nunca, Lo cierto es, o sea, nunca dejó su palacio. Bueno, su casa. pues, Bueno, pues mira, el cerro, ¿no? yo nomás te digo lo que se dice, Ah, porque creo que Montaigne tiene un ensayo sobre eso, me parece, sí, sí, sí. sí. Eh, claro, entonces, esto se hizo, digamos, si al siglo XVII y al siglo XVIII les había interesado Tasso por el éxito de la Jerusalén Liberata y por, en el caso del teatro, las posibilidades que tenía de adaptarse ciertos episodios al teatro, el siglo XIX se volvió loco por la figura del poeta y no tanto por su obra, ¿no? Sí, claro. Es, es el poeta que se ha vuelto loco por su propia obra, ¿no? O sea, ha dado todo a la obra que se ha vuelto loco, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva a Tasso a ser una figura reconocida, importantísima en el Renacimiento, en el Romanticismo, ¿no? También podría decir que es Eh, el poeta cuya obra lo consumió. sí, así es. Sí, que él no tuvo Y que, bueno, él lo tuvo que, lo tuvo que suicidarse para que le hicieran caso a su obra.
Claro, No, uno que así es. jovenzuelo poeta romántico. Sí, bueno, y bueno, tú que hablabas de esta segunda versión, claro, es que un problema de la Jerusalén Liberata, que tenía que ver con Ariosto, era la inclusión de episodios amorosos. Deben incluirse episodios amorosos cuando se habla de la guerra, ¿no? Como lo había hecho Ariosto, pero Ariosto lo había metido, ¿no? O sea, digamos, el poema de Ariosto es una maestría, es la maestría narrativa, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo puedes meter tantas cosas, hilar tan fino de episodio a otro y no perderte jamás, ¿no? Y bueno, Tasso, evidentemente, siguiendo más el esquema de la poesía épica, siguiendo quizá lo que había hecho Virgilio en el canto cuarto de la Eneida, meter a Dido, meter la cuestión amorosa, pues empieza a meter estos episodios, ¿no? Dos episodios, sobre todo, el enamoramiento de dos de sus soldados cristianos, ¿no? Tancredi, que se enamora de Clorinda, y Rinaldo que se enamora de Armida, ¿no? Que es una bruja que distrae a los ejércitos cristianos, lo lleva a un palacio y en este canto 16 se introducen todas las cosas maravillosas que ya había incluido Ariosto, por ejemplo, en el episodio del Castillo de Atlante, ¿no? Que era que el Castillo de Atlante era un castillo que se deshacía, ¿no? Se desaparecía y Atlante era un hombre que estaba obsesionado con capturar a uno de los soldados Ruggiero porque su destino era morir, digamos, es una especie de Aquiles, ¿no? Ujú. Entonces, Tasso tomando estas cosas de la tradición italiana, ¿no? Pero al mismo tiempo queriendo reformarlo todo, según Virgilio, pues empieza a introducir estos episodios en la Jerusalén Liberata, se hace revisar la Jerusalén Liberata, recibe críticas, y él es cuando empieza a perder la cabeza, es encerrado, y después trabajará, digamos, la Jerusalén Liberata, repito, aparece sin la autorización de él, ¿no? La liberación de Jerusalén del Moro, ¿no? Es la primera cruzada, y entonces él reformará este poema a la Jerusalén conquistata, ¿no? Que aparece hacia 1590 y tantos. Y claro, la particularidad de esta Jerusalén conquistata es que le quita estos episodios amorosos o los disminuye. Por ejemplo, el personaje Rinaldo, ya decíamos nosotros, Tasso empieza escribiendo un poema a Rinaldo porque Rinaldo de Ariosto era tan conocido, tan importante, que había que reutilizarlo, pero cuando Tasso modifica el poema, ya no se llama Rinaldo, creo que se llama Ricardo, ¿no? O sea, digamos, Ujú. intenta deshacerse de estas cosas de la caballería, ¿no? Es decir, Tasso es un poeta que supo comprender lo que muchos humanistas no supieron comprender, ¿no? Digamos, Tasso en ese sentido es alguien que entiende el clasicismo como lo entiende Lope de Vega, ¿no? Es decir, eh, algo que tiene que estar vivo y que tiene que recaer en la misma tradición y no olvidarse de la tradición italiana viva, medieval, y, y irse hacia el clasicismo como lo hacían otros autores como Gian Giorgio Trissino, que mencionamos al inicio, ¿no? Es decir, Ujú. la tragedia lleva coro, es decir, la poesía épica no puede llevar rima porque en los clases Virgilio no usaba la rima, ¿no? Bueno, pero claro que tiene que tener rima porque estamos escribiendo en italiano, ¿no? Es decir, hay eh, una reconciliación entre el clasicismo y una poesía y una tradición italiana que está para este entonces forjándose o que está en un periodo importante, ¿no? Entonces, claro, nosotros hoy leemos la Jerusalén Liberata de Tasso, la que apareció antes, Ujú. porque nos parece que es un poema que está más vivo que la Conquistata, ¿no? Eh, claro, pero este proceso entonces de que apareció, de que se lo hizo corregir, de que se volvió loco, pues ha sido muy importante del romanticismo para acá. Y la influencia de la Jerusalén Liberata antes del romanticismo para atrás, ¿no? Y claro, ya mencionábamos a Minta anteriormente, ¿no? La poesía de Tasso, la poesía lírica, importante también, es un poeta también que escribe mucha poesía religiosa. La poesía amorosa,
digamos, es una poesía petrarquista, pero que también ya presenta algunos cambios que lo acercan más a lo que será un poeta del siglo XVII muy importante, que es Jean Baptista Marino, ¿no? Una poesía ya recargada hacia el barroco, en la que ya no es una imitación, digamos, ya no está Petrarca tan presente, ¿no? Aparece el madrigal en lugar del soneto, ¿no? El madrigal, que es una estructura más libre, son heptasílabos y endecasílabos, no tan cerrados como la canción o como el soneto. Entonces, Torcuato Tasso empezará por el madrigal, ¿no? Digamos, este será el legado que tiene como poeta lírico. Mm. Sin lugar a dudas, un gran poeta lírico, pero como decía Moratín, ¿no? Nadie puede tener dos coronas en el Parnaso. Bueno, sin duda él no tuvo ninguna. Pero diga, pero pues solo porque el siglo XVIII pues ya no creyó en la monarquía, es más, hizo que sus cabezas rodaran, ¿no? Sí. Claro, un dato interesante aquí, muy triste, es que Torcuato Tasso murió días antes de su coronación como poeta, ¿no? Es decir, uno se vuelve loco por su obra porque quiere ser coronado, y cuando por fin va a ser coronado, pues te mueres. Pero bueno, De no ser es normal, ¿no? así, de no ser así, pues habríamos tenido cuatro en vez de tres poetas laureados, ¿no? Y ya habrían sido demasiados. Creo que con Virgilio, Horacio y Petrarca bastaba y sobraba, ¿no? Porque además, pues, Torcuato Tasso, a menos de que me equivoque, pues no compuso grandes versos latinos, ¿o sí? No, ¿No? no, algo que tiene Torcuato Tasso, que es quizá algo que faltaría por ver, es la prosa. Torcuato Tasso escribió muchísima prosa, escribió, o sea, además de los diálogos de poética, Ajá. ajá, tiene unos Ya diálogos, sentido, ¿no? sí, 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 entonces, digo, es difícil porque sabemos que la tradición italiana, la prosa tarda en despegar, digamos, tenemos a Boccaccio, tenemos a Bandello, digamos, tenemos mucha prosa, o sea, lo que nos falta quizá y que será hasta el romanticismo es la novela, ¿no? Con Manzoni. Eso tampoco significa que antes no hubiera novela, Sí, pero Manzoni es el que ha logrado hacer lo que Cervantes hizo en España muchísimos siglos antes, ¿no? Lo que han logrado hacer en Inglaterra en el siglo XVIII, ¿no? A Italia le falta todavía para llegar a esta novela, ¿no? Pero en cuestión de la prosa, Torcuato Tasso escribió muchísima prosa y hoy se lee poco, se edita poco, se conoce poco, pero allí hay algo también, pues que ya tocará a los expertos estar viendo las prosas de Tasso, ¿no? Yo que conozco algunas, digamos, tiene algunas prosas muy ricas, diálogos sobre el soneto, ¿no? Que se comparan al de Vulgar y Elocuente de Dante, ¿no? mm, mm, Eh, digamos, el soneto que tiene esas rimas finales, que pueden ser las rimas C-D-E o C-D-E o C-D-C, D-C-D, digamos, y todo el mundo las podría decir, bueno, pues no importa, ¿no? Y Torcuato Tasso tiene teoría sobre eso, ¿no? ¿Dónde van las rimas? ¿Dónde van, digamos, sobre minucias? Pero Torcuato Tasso pone solución a muchas de estas cosas en un mar de prosa que uno, pues, se encuentra o no se encuentra, ¿no? Entonces, pues sí, es un autor, creo yo, de los más relevantes y seguramente el que hasta antes del romanticismo, digamos, importantísimo en el romanticismo, pero en el romanticismo viene otra leyenda, que es la leyenda de Dante, ¿no? La del Somo Poeta, ¿no? Pero antes de Tasso, digo, eran- de, de, de esta canonización de Dante como el gran poeta italiano, seguramente es Tasso, ¿no? Y creo que más que Petrarca, digamos, Petrarca constituye un modelo, pero es Tasso el que tiene esa figura, ¿no? Mm, con su poema, ¿no? El poeta, ¿no? No lo sé. Digamos, esto puede ser ya cuestión de gustos o cualquier cosa, pero creo que sí, antes de la leyenda de Dante está Tasso allí, ¿no? Como el gran autor que Italia le ha dado al mundo. Pues es que la opinión sobre eso, si deja de ser opinión y se vuelve juicio,
pues nos llevaría entonces um, a fortiori a ejercitar la historiografía literaria, ¿no? Sí, Pero si uno hace caso, por ejemplo, a las opiniones de los poetas que tuvieron que medirse con la tradición a la que quisieron pertenecer, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso el siglo XX, ¿no? Tasso ha tenido siempre un lugar, este Tasso, ¿no? Por sobre el padre, ¿no? Aunque el padre fuera de Italia, o sea, fue uno de los poetas fuera de Italia más conocidos en su época, ¿no? Este Tasso, o sea, Torcuato Tasso, Tasso, Tasso Junior, ¿no? Uh, no sé por qué nunca se hicieron llamar Tasso el viejo y Tasso el mozo, ¿no? Habría sido muy divertido. A lo mejor era muy latino o muy español, pero habría sido muy bonito. Tasso. creo que es Gianfranco Caretti, uno de estos críticos importantísimos, creo que los llama Tasso y Tassino, o sea, al menos llama Tassino a Tasso hasta que se muere Tasso, ¿no? O sea, hasta que se muere Bernardo, Sí. ya no es Tassino, ¿no? Sí, porque Bernardo tuvo, o sea, tuvo el estatuto de clásico tanto en Italia, o sea, de clásico vulgar tanto en Italia cuanto en España, lo cual quiere decir en el resto del mundo. De ahí que No, y claro, de ahí a que a mí siempre me haya, o sea, siempre me haya atrevido a suponer que al principio Tasso haya optado por el teatro, pues porque el soneto y la canción eran imperios del padre. ¿No? Y como al Tasso mayor el teatro, pues nunca le pareció algo digno, ¿no? De un poeta de su época, ¿no? Pues, a mí me parece que por eso es que el Tasso comenzó por allí, ¿no? Y alcanzó lo que alcanzó, ¿no? Y también sí. quizá eso lo haya llevado también a ejercitar el madrigal, como tú dices, aunque el padre también lo intentó, pero sin duda él fue el que lo hizo mejor, ¿no? Tan es así que Inglaterra, bueno, tendrá, a causa precisamente de que primero los italianos lo cultivaron, también una prolongada tradición madrigalista, ¿no? Pero te interrumpí cuando estaba hablando de mis no sé qué sobre estos dos. No, yo te quería decir que si uno trazara una línea entre, digamos, de nuestros días hacia atrás sobre el origen del verso libre, por donde tenemos que pasar forzosamente por Leopardi, llegamos a la canción de Bernardo Tasso, ¿no? Digamos, Bernardo Tasso fue uno de los primeros que trasladó la oda horaciana a las lenguas vulgares, ¿no? La oda horaciana tiene algunas, digamos, no vamos a hablar ahora de sus especificidades, ¿no? Pero la canción medieval era una composición un poco más eh, fija, ¿no? Y la oda, como se traslada de Horacio para acá, ya es más libre, ¿no? Eh, Garcilaso fue el que, imitando a Bernardo Tasso en su Oda 5, que empieza Si de mi baja lira, Mm, fue el primero que trasladó entonces la Oda Horaciana, y por eso en español le decimos lira a esta composición, que después perfeccionará Fray Luis de León, ¿no? Y en el caso de Italia, si seguimos por el camino de Bernardo Tasso, llegamos, claro, al Madrigal, con Torcuato Tasso, con Giambattista Marino, seguimos a la canción con Gabrielo Cabrera, de ahí nos pasamos a la Arcadia, nos pasamos a Parini, llegamos a Leopardi y ya está, ¿no? Entonces, claro, son poetas más importantes de lo que pensamos o de lo que creemos, ¿no? O sea, de estas aportaciones que han hecho. Entonces, tanto padre como hijo pues, han dejado sí, un legado importantísimo en las letras italianas y por ende en las letras universales, ¿no? Porque Italia dicta cómo hacer poesía cuando ellos están allí, ¿no? sí, claro. Sí, ocurre eso al menos pues hasta la época de Marino, ¿no? Por ejemplo. Sí, Un poco antes, digamos, de Marino, porque él ya imita a los españoles, ¿no? Y entonces se habrá cumplido con la generación de Giambattista Marino, el príncipe del barroco italiano, a quien tú conoces bien porque dedicaste
tu primera tesis a, a su obra insondable que es el Adonis, a la profecía de Herrera, ¿no? Que llegará el feliz día en el que volvamos victoriosos con las riquezas peregrinas, ¿no? Es decir, con las riquezas de haber conquistado nosotros a los italianos porque nos imitan, ¿no? Como ahora nosotros los imitamos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de lo que tú nos has dicho entre los que pertenecen a nuestra tribu, los que dicen estudiar la literatura hispánica, ¿no? Del Renacimiento, el Barroco, o de lo que conocemos familiarmente como el Siglo de Oro, o, si se prefiere aún, de los siglos de oro, que pues eran una sola la tradición italiana e hispánica en aquellos siglos, ¿no? Y que pues flaco favor se le hace si uno es filólogo al siglo de oro si uno no conoce la tradición italiana. De ahí que individuos como Antonio La Torre o Lore Terracini, ¿no? Se habrían sentido muy gozosos de tu compañía al charlar de estas cosas, ¿no? Pues porque tú sí las conocías. Porque tú sí las conocías. Pero bueno, tanto tú como yo en el Colegio de México fuimos, no entre ciertos profesores, pero entre casi todos nuestros compañeros, bichos raros, pues porque la gente ya no sabe de estas cosas, para desgracia, ¿no? De los estudios literarios de esas dos tradiciones, que insisto, son una en algún momento. Maestro, no me queda sino agradecerte por haber charlado con nosotros en esta tarde acerca de Torcuato Tasso, cuya huella inmediata veremos, por ejemplo, en una tradición que nunca perteneció del todo al mundo europeo, que es la inglesa, en, por ejemplo, El paraíso perdido de Milton, ¿no? Para quien sin duda Torcuato sí. Tasso era, sin duda, el poeta de la de más allá del canal, ¿no? De más allá, como dicen los ingleses, el continente. Pero así son los espíritus insulares, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, maestro, por haber charlado con nosotros acerca de Torcuato Tasso en la Hora de América, que pues ha traído a ustedes Castalia, la academia que lleva mi nombre en el mundo digital, como todo mundo sabe, con el propósito de culturarnos en la charla sabrosa, calorada, como la que hemos tenido en esta ocasión con el maestro David Berea. David, muchas gracias por habernos acompañado. No te interrumpo más porque sé que tienes que atender otros compromisos, y pues nos encontraremos dentro de poco en la próxima Hora de América y sin falta en la conferencia que estás haciendo para nosotros sobre la figura de Don Juan en el teatro europeo y sobre el teatro del siglo de oro, para que nos iniciemos en los reinos de tu otro poeta querido, que es Lope de Vega. Muchas gracias, me da mucho gusto verte. Muchas gracias, Sergio. A mí también me da mucho gusto verte, y pues un saludo a quienes nos estén viendo. Y bueno, me he quedado con las ganas de seguir hablando de Tasso porque es un poeta que me gusta mucho. Ahora que mencionaste al Milton, dije, claro, el cristianismo, el poema épico, pero habrá otra ocasión de hablar de eso. Claro. Y bueno, claro. Qué bueno que hablamos de Milton. Hay que decir, por último, que el diablo de Milton, por ejemplo, pues es el diablo de la Jerusalén libertada, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de una cosa. Bueno, pues dejámoslo puesto, hablaremos más adelante una vez más de Torcuato Tasso y supongo yo que también de Milton, juntos o separados, ¿no? Gracias, maestro, te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. ¿No? Y seguramente aún te recuerdas, ¿no? Il verde melograno, dai bei mervili fior, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ese ya es chiste. Ese ya es chiste privado, ¿no? Yeah. Y así seguirá. Sí. Bueno, te mando un abrazo, que estés muy bien, nos vemos. Adiós, chao. Chao.